¿Alguna vez te has preguntado si dar el diezmo realmente nace de tu fe o del miedo que te han enseñado? Imaginen por un instante una escena común en muchas iglesias los domingos. Personas reunidas, escuchando mensajes fervorosos sobre la importancia de dar el dízimo, muchas veces acompañadas de una advertencia seria. Si no ofrecen esa porción de sus ganancias, estarán viviendo sobre una maldición divina. Francisco solía reflexionar sobre cómo a veces el corazón humano, movido por el temor, puede llegar a entender la generosidad como una deuda en lugar de un acto de amor. Tal vez ya hayan escuchado algo así, o hayan sentido el peso de estas palabras en su corazón. Pero ¿es eso lo que Dios realmente quiere de nosotros? ¿Será que el Creador del universo, que nos dio la vida y todo lo que tenemos, está sentado ahí arriba esperando un pago mensual para bendecirnos? Hoy te invito a abrir tu mente y tu corazón para una jornada diferente. Volvamos a las orígenes, a explorar lo que la Biblia dice sobre el dízimo, a entender cómo comenzó y a reflexionar sobre lo que significa de verdad dar con integridad y fe. No te preocupes, esto no es sobre dinero en el sentido que tal vez estés pensando. Es sobre algo mucho mayor, una vida de devoción sincera, libre de miedo o presión. Entonces, agarra tu Biblia, respira profundo y ven conmigo a descubrir lo que hay detrás de esta práctica tan antigua como controversial. Para empezar, necesitamos viajar en el tiempo, antes de las iglesias modernas, antes de la ley de Moisés, hasta los días de un hombre llamado Abraham. Él es una figura central en la historia de la fe, alguien que Dios escogió para ser el padre de una nación entera. En Génesis 14 encontramos un momento curioso, uno de los primeros registros de algo parecido al dízimo en la Biblia. Abraham había acabado de vencer una batalla contra reyes enemigos, rescatando a su sobrino Lot y recuperando muchos bienes. Después de esta victoria, él se encontró con un personaje misterioso llamado Melquisedec, descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El texto dice que Abraham le dio a Melquisedec un décimo de todo lo que había conquistado. Un décimo, o sea, un 10%. Y así nace el concepto que conocemos como dízimo. Pero aquí va una pregunta importante. ¿Dios mandó a Abraham hacer eso? No hay nada en el texto que sugiera una orden divina. Por el contrario, parece que Abraham tomó esta decisión por sí mismo, como un gesto de gratitud y honra. Él no estaba cumpliendo una regla, estaba expresando algo que venía del corazón. Esto es fascinante, porque nos muestra que desde el inicio el acto de dar un décimo no era una obligación impuesta por Dios, sino una elección espontánea de alguien que reconocía la soberanía divina sobre su vida. Ahora, piensen en eso por un momento. En aquel tiempo, las personas vivían en un mundo donde ofrecer presentes a los reyes o a los dioses era común. Imaginen un agricultor que, después de una cosecha abundante, separaba lo mejor de sus granos o frutos para llevar al templo local como señal de respeto. Era una forma de decir: sé de dónde vino esta bendición y quiero devolver una parte para mostrar mi gratitud. Abraham, al dar este décimo a Melquisedec, estaba participando de una práctica cultural que ya existía, pero con una diferencia. Él lo hizo para el Dios Altísimo, no para un ídolo cualquiera. Y Melquisedec, a su vez, bendijo a Abraham, creando un momento de comunión y reconocimiento mutuo. Este encuentro no fue sobre reglas o cálculos exactos, fue sobre relacionamiento. Y es exactamente ahí que empezamos a entender el significado original del dízimo, un acto voluntario nacido de un corazón agradecido, no de una tabla de porcentajes o de un miedo a la punición.
Pero la historia del dízimo no se detiene allí. Siglos después, cuando el pueblo de Israel se convirtió en una nación bajo el liderazgo de Moisés, se estableció: todos los dízimos de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, pertenecen al Señor. Es cosa santa al Señor. Francisco, meditando sobre la raíz profunda de nuestras ofrendas, recordó que aquí el diezmo no se trata simplemente de una contribución, sino de un tributo nacido de la naturaleza misma. Es el diezmo de la vida, el susurro de la tierra que brota en semillas y frutos, pertenecientes íntegramente al Señor. Es cosa santa al Señor. En este sentido, el diezmo no es meramente un acto formal, sino una escuela de generosidad personal. Se inserta así en un sistema organizado que Dios, en su sabiduría, estableció para su pueblo: separar 1/10 de las cosechas y los rebaños con un propósito muy concreto. ¿Y cuál era ese propósito? No era, como algunos podrían pensar, para llenar los bolsillos de líderes religiosos, ni para erigir templos lujosos. Era para sostener a los levitas, esa tribu especial de Israel, a la que no se le asignó heredad de tierra. Los levitas fueron escogidos para el servicio en el tabernáculo y más tarde en el templo, dedicados a las ceremonias, a las oraciones y a la enseñanza de la ley. Al no tener campos propios, su sustento dependía del diezmo que el resto del pueblo apartaba para ellos. Además, como se revela en Deuteronomio 14, 28, 29, el diezmo tenía otro destino noble. Cada 3 años, una porción de él se reservaba para los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros residentes entre el pueblo. ¡Qué hermosa visión de justicia y cuidado comunitario! El diezmo no era un tributo para enriquecer a unos pocos, sino un acto de misericordia para que nadie quedara al margen. Para ilustrarlo, basta imaginar una pequeña aldea israelita de aquellos tiempos. Un campesino llamado Jonás, tras recoger su cosecha, aparta cuidadosamente 1/10 parte: trigo, aceitunas, uvas. Luego lleva estos frutos al almacén comunitario, sabiendo que alimentarán a los levitas que instruyen a sus hijos en los caminos de Dios. Y también ayudarán a una viuda, Sara, que lucha valientemente por criar a sus pequeños sola. Jonás no actúa movido por el temor a una maldición, sino porque comprende que ser parte del pueblo elegido implica cuidar de los hermanos más frágiles. Así era el espíritu del diezmo bajo la ley mosaica, un sistema práctico, sí, pero impregnado de un profundo sentido espiritual que reflejaba el corazón compasivo de Dios. En Números 18:21 se reafirma esta visión cuando Dios declara: a los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel como herencia, en pago por su servicio en la tienda del encuentro. El diezmo era, entonces, una provisión divina para mantener unida y viva a la nación santa. Sin embargo, hay un detalle importante que a menudo pasa desapercibido. El diezmo bíblico no era dinero, era alimento, granos, frutos, animales. Esto se comprende fácilmente si recordamos que Israel era una sociedad agraria, donde no existían salarios fijos ni cuentas bancarias. La vida dependía de la tierra, y el diezmo era la manera tangible de compartir lo que ella producía. Piénsalo bien, cuando hoy se nos habla de dar el 10% de nuestro salario, es una adaptación moderna, no una instrucción literal del texto sagrado. En aquel entonces, nadie contaba monedas ni firmaba cheques. Eran manos llenas de trigo, cestos repletos de higos, corderos entregados como ofrenda. Este detalle revela que el diezmo estaba íntimamente ligado a la vida cotidiana, a lo que cada uno realmente poseía, no a ingresos calculados mensualmente.
Era una ofrenda sacada directamente de la provisión de Dios. En Deuteronomio 26, 12-13, el pueblo es llamado a declarar solemnemente que apartó el diezmo para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, obedeciendo fielmente todos los mandamientos divinos. Un acto de obediencia, sí, pero también un acto de generosidad viva. Ahora, reflexionemos un poco más allá sobre lo que esto significa para nosotros. El diezmo en el Antiguo Testamento cumplía una función clara: sostener el culto a Dios y velar por los más vulnerables. Pero también contenía un simbolismo profundo. Al ofrecer el diezmo, el pueblo proclamaba que todo cuanto poseían provenía de Dios. Como leemos en el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Separar una porción de los frutos del trabajo era reconocer con humildad y gratitud que nada nos pertenece en realidad. Somos meros administradores de lo que Dios confía a nuestras manos. Ese principio de buena administración y de cuidado amoroso está en el corazón mismo del diezmo original. No era sobre comprar bendiciones o evitar castigos. Francisco, siempre atento al corazón humano, solía recordar que se trataba de vivir en comunión con un Dios providente que invita a su pueblo a reflejar esa misma providencia en el cuidado mutuo. En Proverbios 3, 9 y 10 resuena esta enseñanza: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de toda tu renta. Así, tus celeros se hincharán de farto y tus lagares transbordarán de vino. Aquí la llamada no es a un intercambio mágico, sino a una actitud de gratitud sincera. Sin embargo, con el tiempo, esta visión fue distorsionándose. Lo que nació como una expresión de fe y solidaridad fue perdiendo su pureza. A medida que avanzaban los siglos, especialmente tras el exilio de Israel y bajo la influencia de culturas externas, el dízimo empezó a percibirse de modos muy distintos. Algunos líderes religiosos, lamentablemente, comenzaron a manipularlo como instrumento de poder, imponiéndolo con severidad y olvidando su propósito original. No fue una transformación repentina, sino un lento desvío que sembró las semillas de muchas de las controversias que hoy conocemos. Pensemos en un sacerdote de Jerusalén, mucho tiempo después de Moisés, exigiendo a un campesino humilde su parte del diezmo, no para sostener a los levitas o a las viudas, sino para perpetuar su propio confort. Aunque estas actitudes no eran generalizadas, su presencia bastó para oscurecer el significado auténtico del acto de dar. Aquello que surgió como ofrenda de gratitud y comunión terminó, en ciertos contextos, cargado de obligación y hasta de manipulación. ¿Qué nos enseña esto hoy? El dízimo, en su origen, era un reconocimiento de Dios como dueño de todo y un compromiso de cuidado con la comunidad que Él había formado. No era una tarifa para obtener favores ni un seguro contra maldiciones. Era el reflejo de un pueblo en alianza viva con su Creador y entre sí. Pero como pronto veremos, esta pureza inicial se fue transformando. Lo que Abraham inició con un gesto espontáneo de agradecimiento y Moisés estructuró en una ley de provisión, adquirió, con el tiempo, interpretaciones muy distintas, algunas fieles al corazón divino, otras tristemente desviadas. Antes de avanzar, detente un momento y pregúntate, ¿qué significa para ti el acto de dar? ¿Es una respuesta de amor, un deber impuesto o un temor latente? Esta reflexión es esencial para comprender cómo esta antigua práctica se entrelaza aún hoy con nuestra fe. Porque, en el fondo, no importa tanto lo que damos, sino el por qué lo hacemos.
Y esto es lo que descubriremos a continuación. Ahora, dejando atrás el desierto de Sinaí, los campos fértiles de Israel y los altares de piedra, nos adentramos en el Nuevo Testamento, donde todo cambia radicalmente. Jesús aparece, y con él surge una nueva manera de concebir la relación entre Dios y su pueblo. Surge una pregunta que todavía resuena en el corazón de muchos cristianos. ¿El dízimo sigue vigente para nosotros? ¿Siguen siendo obligatorios esos 10% establecidos en la antigua alianza para quienes seguimos a Cristo? ¿O acaso una realidad más profunda y liberadora ha tomado su lugar? Primero, miremos a Jesús. Nació bajo la vigencia de la ley mosaica, en una época donde los fariseos, maestros de la ley, se esmeraban en cumplir hasta el más mínimo detalle, incluidos los diezmos. Llegaban a separar incluso las hierbas más insignificantes, como la menta, el eneldo y el comino, para dar prueba de su escrupulosa obediencia. Pero Jesús tenía algo esencial que señalar. En Mateo 23:23 encontramos su firme reprensión. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Ustedes dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían practicar esto sin descuidar aquello. Jesús no condenaba el acto de diezmar, reconocía su práctica, pero ponía el dedo en la llaga del corazón endurecido. Para los fariseos, el diezmo se había vuelto una fachada de santidad, una vitrina para el orgullo, mientras su interior estaba vacío de compasión y justicia. Jesús dirigía la mirada hacia lo esencial: la justicia que refleja el amor de Dios, la misericordia que abraza al quebrantado y la fidelidad que sostiene una relación auténtica con el Padre. El diezmo, para él, no era el fin, sino apenas el inicio de una vida de amor verdadero. Imaginemos a un fariseo llamado Elías, un hombre que cada sábado contaba meticulosamente sus hierbas, separando el diezmo con precisión para ofrecerlo en el templo. Mostraba orgulloso su fidelidad ante todos en la sinagoga. Sin embargo, ese mismo día pasaba indiferente junto a un mendigo en la calle. Elías cumplía la letra de la ley, pero su corazón permanecía cerrado. Jesús lo miraba y enseñaba: no basta con cumplir lo que está escrito, hay que vivir lo que esas palabras nos invitan a hacer. En una reflexión que evoca la sensibilidad de Francisco hacia la vida interior del creyente, se recuerda cómo en Lucas 11:42 Jesús repite una verdad esencial: no basta con cumplir la ley de manera externa, sino que es necesario vivir el espíritu que la anima. Allí, el Señor reprocha a los líderes religiosos por obsesionarse con el diezmo mientras descuidaban el amor a Dios, mostrando así un mensaje que, más que corregir, busca transformar el corazón. Dar, en esta enseñanza, no se reduce a seguir un esquema, se convierte en una entrega total de la existencia. Jesús, aún moviéndose dentro del marco de la ley vigente, sembró una semilla destinada a florecer plenamente después de la cruz: la comprensión de que el corazón pesa más que cualquier porcentaje. Esta semilla germinó gloriosamente tras su muerte y resurrección. Con la llegada de la nueva alianza, como dice Hebreos 8:13, al llamar a esta alianza nueva, hizo que la primera quedara obsoleta y envejeciera hasta desaparecer. Con Cristo, las reglas detalladas del antiguo pacto, incluido el sistema levítico que sustentaba el diezmo, llegaron a su cumplimiento. Surge entonces la pregunta: ¿qué nos queda a nosotros? La respuesta se halla en la vida de los primeros cristianos. En Hechos 2, 44-45, se describe una comunidad vibrante. Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común.
Vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Observa que aquí no se menciona el diezmo. Nadie calculaba porcentajes ni llevaba cosechas al templo. Vivían una generosidad radical, impulsada por el amor y la unidad que el Espíritu Santo había encendido entre ellos. Un hermoso ejemplo es el de Lidia, quien, tras encontrarse con Jesús y ser bautizada, ofreció su hogar a la comunidad diciendo: «Si consideran que soy fiel al Señor, vengan a hospedarse en mi casa». No preguntó cuánto debía dar para agradar a Dios. Simplemente entregó lo que tenía, viendo en la iglesia su verdadera familia. Este espíritu de entrega espontánea, nacido del gozo de pertenecer a Cristo y no de obligaciones rígidas, caracterizó a la iglesia primitiva. Hechos 4, 32, 35 continúa mostrando esta realidad. La multitud de los creyentes era un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba suyos sus bienes, sino que los compartían. No había necesitados entre ellos. Esta forma de dar, completa, libre y movida por la fe, superaba con creces lo que el diezmo representaba bajo la ley antigua. ¿Qué enseñaron entonces los apóstoles? Pablo, el gran misionero, ofrece una guía luminosa en 2 Corintios 9, 6, 7. Recuerden esto: quien siembra poco, cosecha poco. Quien siembra abundantemente, cosecha abundantemente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí se revela el núcleo del asunto. En el Nuevo Testamento, dar no es cuestión de reglas, sino de corazón. Pablo no menciona el diezmo, habla de sembrar, una metáfora vibrante de esperanza y crecimiento. Y subraya: hágalo con alegría, no por presión. Imagina a un campesino llamado Mateus, en Corinto, que escucha la carta de Pablo siendo leída en la iglesia. Al ver a un hermano que ha perdido todo en un incendio, Mateus no corre a calcular si ya cumplió con el 10%. Mira su cosecha, algunas monedas, y las entrega con una sonrisa, sabiendo que está sembrando esperanza en otra vida. Para Pablo, lo esencial no es cuánto se da, sino la motivación que impulsa el dar. Este espíritu de alegría aparece también en Filipenses 4, 15, 16, donde Pablo agradece a los filipenses por su ayuda, no como una deuda, sino como un acto de amor. Describe su donativo como una ofrenda de aroma agradable, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Su generosidad no seguía un manual, era expresión viva de su comunión en el Evangelio. Y en Gálatas 5:1, Pablo proclama: «Para la libertad nos liberó Cristo. Manténganse, pues, firmes y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud». Si el diezmo pertenecía a un sistema que oprimía con sus exigencias, Cristo nos liberó para una generosidad brotada de la gracia, no del temor. Eso no implica que el dar haya dejado de ser importante. Al contrario, se ha vuelto más profundo, porque ahora nace de una elección consciente, libre y llena de vida. ¿Y qué hay del famoso versículo de Malaquías 3:10, que muchos citan para sostener el diezmo hoy? Allí Dios dice: «Traigan íntegro el diezmo al depósito del templo, para que haya alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde». Suena contundente, ¿verdad? Pero al observar el contexto, se entiende mejor. Estas palabras fueron dirigidas a Israel, un pueblo bajo la ley, que había descuidado el templo y a los pobres. Francisco, con su mirada siempre puesta en la misericordia y la verdad del Evangelio, solía recordar que Dios no nos llama a fórmulas universales, sino a renovar nuestra alianza
personal con Él. Hebreos 7:12 nos ilumina al explicar que, con el traslado del sacerdocio levítico al de Cristo, necesariamente hubo un cambio de la ley. Si el sacerdote cambió, también lo hizo el sistema que lo sustentaba, incluido el diezmo, que perdió su función original. Jesús, nuestro sumo sacerdote, no necesita granos ni monedas. Él desea nuestras vidas entregadas por amor. Entonces, ¿qué implica esto para nosotros? En el Nuevo Testamento, el diezmo no se presenta como una regla fija. Jesús enseñó que el acto de dar no se mide en porcentajes, sino en la vivencia de la justicia, la misericordia y la fidelidad. La primera comunidad cristiana dio testimonio de una generosidad total, sin necesidad de tablas ni cálculos, y Pablo mostró que la clave reside en la alegría del corazón que ofrece. Pensemos en Ana, una viuda de hoy, que con lo poco que tiene, prepara un pastel para una familia en necesidad. No calcula el 10% de su harina, ofrece lo que puede, con un amor pleno. Ese es el espíritu de la nueva alianza, libertad para ser generosos como Cristo fue generoso con nosotros. Pero si el diezmo ya no es ley, ¿por qué tantas iglesias aún lo exigen? ¿Será que seguimos aferrados a prácticas de un pasado que ya fue superado? Estas preguntas nos llevan inevitablemente a una reflexión más profunda. Hemos visto cómo el diezmo surgió en tiempos de Abraham como un gesto espontáneo de gratitud, y cómo en la ley mosaica se estructuró para sostener a los levitas y a los necesitados. Más adelante, el Nuevo Testamento abrió el camino hacia una generosidad guiada por la gracia y no por obligaciones rígidas. Sin embargo, ahora nos toca enfrentar una verdad incómoda. ¿Qué ha ocurrido con el diezmo a lo largo de los siglos, particularmente en nuestra época? En muchos lugares, aquello que debía ser expresión de fe se ha transformado en carga, en presión e incluso en manipulación. ¿Alguna vez lo has percibido? Quizá en una predicación donde se prometieron bendiciones sin fin a cambio de tu 10%, o en un llamado que sembró en ti la duda de estar fallando a Dios si no dabas lo suficiente. Pensemos en una escena que, tristemente, se repite. En un domingo cualquiera, el pastor sube al púlpito, abre la Biblia en Malaquías 3:10 y proclama con fervor: «Traigan íntegro el diezmo al tesoro del templo, para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde». La congregación escucha atenta, mientras el pastor continúa: «Si das fielmente tu diezmo, Dios multiplicará tus finanzas, abrirá puertas laborales, sanará tu economía. Pero si no das, estarás robando a Dios y vivirás bajo maldición». Las palabras resuenan y muchos toman sus sobres, algunos impulsados por la fe, otros movidos por el temor. Esta enseñanza, conocida como la teología de la prosperidad, se ha extendido en muchas iglesias, particularmente en Brasil. Presenta el diezmo como una llave mágica. Entrega el 10% y recibirás bendiciones materiales. Pero, ¿es realmente eso lo que quería decir Malaquías? Y más importante aún, ¿se corresponde con el Evangelio de Jesús? Para comprenderlo, es imprescindible volver al contexto original de Malaquías. Este libro fue escrito alrededor del año 430 a.C., en un tiempo en que Israel regresaba del exilio babilónico. Era una época de reconstrucción, pero también de negligencia hacia el templo y los pobres. Los sacerdotes se habían corrompido y el pueblo vivía alejado de la obediencia. A través del profeta, Dios llamó al pueblo al arrepentimiento, y el diezmo formaba parte de ese regreso a la fidelidad. Su propósito era garantizar el sustento de los levitas
y renovar la alianza del pueblo con Dios. La promesa de abrir las ventanas del cielo hablaba de restaurar la tierra y la nación entera, no de enriquecer a individuos. Era una llamada comunitaria, no un contrato personal de prosperidad. Hoy, sin embargo, ese versículo suele ser sacado de su contexto y utilizado como un disparador emocional. Imaginemos a un campesino llamado Pedro, quien en aquellos tiempos escuchaba las palabras de Malaquías. Él traía sus granos al templo, no para enriquecerse, sino para ver florecer a su comunidad bajo la bendición de Dios. El centro de su gesto no era su cuenta bancaria, sino la fidelidad de Israel. En su meditación sobre el verdadero sentido de la fe, Francisco suele recordar que Jesús nos enseñó a mirar más allá de las preocupaciones materiales. En Mateo 6, 31-33, él dice: no se preocupen diciendo que vamos a comer, o que vamos a beber, o que vamos a vestir, porque los paganos son los que corren tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de ellas. Busquen pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán dadas por añadidura. Aquí, Jesús da un vuelco a la lógica de la prosperidad. No dice, den el diezmo y sus bolsos se llenarán, sino, confíen en el Padre, busquen el reino y Él proveerá. La bendición no es un premio por dar, sino una promesa de cuidado para quienes viven para Dios. En Lucas 6:38, Él habla de dar y recibir. Den y se les dará. Una buena medida, apretada, sacudida y rebosante, será dada en su regazo. Pero el contexto es la generosidad y el perdón, no un cálculo financiero. Jesús jamás trató a Dios como a un banquero que negocia bendiciones por diezmos. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de que el diezmo trae riqueza? Parte de su origen es histórico. En los primeros siglos de la Iglesia, el diezmo persistió en algunas regiones, pero como una ofrenda voluntaria. Con el tiempo, especialmente en la Edad Media, la Iglesia Católica lo transformó en un impuesto eclesiástico para sostener clérigos y catedrales, más administración que espiritualidad. Posteriormente, en el siglo XX, con el crecimiento del movimiento pentecostal en los Estados Unidos, los predicadores comenzaron a asociar el diezmo con la prosperidad personal. Versículos como Malaquías 3:10 fueron reinterpretados, y así nació la teología de la prosperidad, del dar para recibir. Aquí en Brasil, este mensaje prendió fuego, mezclado con nuestra búsqueda de esperanza en medio de dificultades económicas. Pero el resultado fue una distorsión. El diezmo, que era para sostener la comunidad y honrar a Dios, se convirtió en una apuesta. Invierte el 10% y gana el jackpot divino. Piense en Mariana, una mujer que trabaja como limpiadora y gana poco. Ella escucha en la iglesia que si da el diezmo, Dios abrirá las ventanas del cielo. Con fe, separa el 10% de su salario, pero las cuentas siguen apretadas. El pastor le dice que necesita sembrar más o tener más fe. Mariana comienza a sentirse culpable, como si estuviera fallando a Dios. Este es el lado sombrío de la prosperidad. Cuando las bendiciones no llegan, la culpa recae sobre quien dio, no sobre quien prometió. En 1 Timoteo 6, 9, 10, Pablo advierte: los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en la trampa y en muchos deseos insensatos y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. La teología de la prosperidad, al poner la riqueza como objetivo, invierte el Evangelio. Jesús dijo en Marcos 10:25: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Él no veía el dinero como señal de bendición, sino
como un riesgo para el alma. Este uso moderno del diezmo también genera un ciclo emocional. Los predicadores saben que las promesas de prosperidad atraen multitudes. Relatan historias de milagros financieros. Aquel hombre dio el diezmo y compró una casa, pero rara vez mencionan a los que dieron y siguieron igual. Eso no es fe, es marketing. En Mateo 7:15, Jesús advierte: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No se trata de decir que todo pastor que habla de diezmo sea un lobo, pero cuando el foco se desplaza de Dios al bolsillo, algo anda mal. Imagine a Juan, un padre de familia que escucha esto cada domingo. Quiere lo mejor para sus hijos, así que da el diezmo, incluso recortando gastos esenciales. Cuando nada cambia, se siente traicionado, pero el miedo a robarle a Dios lo mantiene atado. Este es el poder de la manipulación. Usar la palabra para generar culpa, no libertad. ¿Y qué dice la Biblia sobre usar la fe para presionar? En 2 Pedro 2:3 leemos: en su avaricia, estos maestros los explotarán con palabras fingidas. Su condena ya los está alcanzando desde hace mucho tiempo. Pedro habla de líderes que distorsionan la verdad para su beneficio. No es algo nuevo. Ya en tiempos de los apóstoles, algunos veían la fe como negocio. Hoy, eso se amplifica con la televisión, las redes sociales y los megaeventos. El diezmo, que debía unir al pueblo de Dios, a veces se convierte en combustible para un sistema que enriquece a pocos y deja a muchos confundidos. En Santiago 2:15-16, el apóstol pregunta: si un hermano o hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Dar debería aliviar al necesitado, no sostener estilos de vida extravagantes. Entonces, ¿el diezmo es bendición o manipulación? Depende de cómo se enseñe. Si se presenta como un acto de amor a Dios y al prójimo, puede ser hermoso. Pero si se convierte en un intercambio, un da para recibir, o en una palanca de miedo, ha perdido su sentido. En Romanos 14:22, Pablo declara: feliz el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Dar debe traer paz, no ansiedad. Piense en ello. Cuando usted da, ¿siente alegría o siente un peso? Si es lo segundo, quizás sea hora de replantearse lo que le han enseñado. En la mirada serena de Francisco, siempre resuena la verdad de que el Evangelio no trata de adquirir bendiciones, sino de vivir agradecidos por un Dios que ya nos ha regalado todo en Cristo. Hasta aquí, nuestro recorrido ha delineado un sendero lleno de recovecos. Hemos contemplado cómo el diezmo nació como un gesto de gratitud en Abraham, se organizó como provisión comunitaria en la ley de Moisés y fue luego transformado por Jesús y los apóstoles en una invitación a una generosidad libre y jubilosa. Sin embargo, también hemos empezado a vislumbrar que la pureza de ese gesto se fue empañando. En la última reflexión, exploramos cómo, en muchos ámbitos, el diezmo pasó a ser promocionado como un seguro de prosperidad material, a menudo envuelto en presiones y sentimientos de culpa. Ahora, nos adentramos aún más en esta senda y afrontamos una verdad que duele. En algunos contextos, el diezmo dejó de ser una ofrenda a Dios para convertirse en un negocio, en una maquinaria financiera que enriquece a unos pocos mientras explota a la mayoría. No es sencillo decirlo, ni escucharlo, pero resulta vital para quien anhela vivir una fe auténtica. Revisemos cómo se llegó a este punto, lo que la palabra revela sobre estos abusos y cómo el Evangelio nos convoca a algo muy diferente. Les invito a preparar el corazón, porque esta conversación exige valentía
para mirar más allá de las apariencias. Imaginen por un momento una iglesia repleta un domingo por la noche. La música resuena triunfante, las luces deslumbran y el predicador asciende al escenario con una sonrisa amplia. Habla de la fe, de los milagros y abre la Biblia para declarar que el diezmo es la llave que abre las promesas de Dios. ¿Quién quiere ser bendecido?, pregunta, y las manos se alzan. Luego insiste, confíen y verán lo que Dios hará. Los sobres pasan de mano en mano, y la multitud responde, algunos impulsados por la esperanza, otros con un nudo en el pecho. Afuera, el mismo predicador maneja un automóvil de lujo, habita una mansión imponente y planea su próximo viaje al extranjero. Afirma que todo es fruto de su fidelidad, mientras muchos de los que lo escucharon luchan cada día para cubrir sus gastos más básicos. Esta escena no es producto de la ficción, refleja una triste realidad que se da en ciertos círculos religiosos, sobre todo donde la teología de la prosperidad tiene más eco. El diezmo, nacido como acto de amor y cuidado, se convirtió en fuente de lucro, con un costo altísimo, no solo económico, sino también espiritual. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta se encuentra en la historia y en la fragilidad humana. Ya en tiempos bíblicos, el diezmo sustentaba a los levitas y a los pobres, pero también entonces surgieron abusos. En 1 Samuel 2, 12 y 17, se relata cómo los hijos de Elí, sacerdotes de Israel, robaban las ofrendas destinadas a Dios, apoderándose de lo mejor para sí mismos antes de ofrecerlo. Era corrupción abierta, y Dios los juzgó con severidad. Más adelante, en la Edad Media, la Iglesia cobraba el diezmo como un impuesto obligatorio, amenazando incluso con la excomunión a quienes no lo pagaban. El centro dejó de ser la adoración para volverse el control. En el siglo XX, con el auge de los medios de comunicación y el crecimiento del evangelismo, esta tendencia encontró nuevos caminos. Predicadores carismáticos descubrieron que las promesas de riqueza llenaban auditorios y arcas. Hoy, con la televisión, internet y eventos fastuosos, el diezmo se ha convertido en algunos casos en un modelo de negocio. No es toda la iglesia ni todos los líderes, pero el fenómeno es suficientemente extendido como para no ser ignorado. Pensemos en Carlos, un trabajador sencillo que, en un servicio, escuchó que sembrar su diezmo le traería un retorno 100 veces mayor. Conmovido por la promesa, entregó la mitad de su salario. Meses después, al no ver cambios en su situación, preguntó al pastor, quien le respondió, «Debes dar aún más y con más fe». Carlos terminó confundido, endeudado y desalentado. Mientras tanto, el líder lucía orgulloso un reloj de lujo, presentándolo como prueba de la bendición divina. Este contraste no es casual, es el resultado de un sistema que se alimenta de la esperanza ajena. En 2 Corintios 11, 13 al 15, Pablo advierte, «Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es extraño, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando el diezmo se mercantiliza, la luz del Evangelio se apaga, reemplazada por la sombra del lucro. Las Escrituras no callan frente a esta distorsión. En Mateo 21, 12 y 13, Jesús entra al templo y expulsa a los vendedores proclamando, «Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Él no toleró ver líderes enriqueciéndose a costa de la fe del pueblo. El templo, destinado a ser lugar de encuentro con Dios, se había transformado en un mercado. Hoy, algunas iglesias repiten este triste error, convirtiendo el espacio sagrado en escenario de comercio.
En Hechos 8, 18 al 20, Simón el mago intenta comprar el poder del Espíritu Santo con dinero, y Pedro le responde: que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. El Evangelio no se vende, y el diezmo no es un billete para obtener milagros. Estos textos dejan claro que Dios rechaza a quienes usan la fe como moneda de cambio. Pero el problema va más allá del dinero. Cuando reflexionaba sobre la autenticidad de la generosidad, Francisco solía recordar que el verdadero espíritu de dar no se mide en cantidades, sino en amor. Es lo que esto causa en las personas. Imagina a una madre llamada Renata, que cría sola a 3 hijos. Ella oyó que el diezmo protegía a su familia de maldiciones. Sin embargo, en Ezequiel 34, 2 y 4, Dios denuncia a los pastores que explotan a su rebaño. ¡Ay de los pastores de Israel, que solo se apacientan a sí mismos! No se trata del rey que ha dejado la tierra, sino de la traición a su llamado. Utilizar el diezmo para infundir miedo o enriquecerse corrompe la vocación de guiar con amor, generando un pueblo herido, desconfiado y con una fe debilitada. ¿Y qué decir de aquellos líderes que viven en el lujo mientras exigen sacrificios? Algunos se excusan diciendo: Dios me ha bendecido por mi fidelidad. Pero la Escritura ofrece otro retrato. En Lucas 12:15, Jesús advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en 1 Pedro 5, 2, 3, se nos recuerda que los líderes deben pastorear, no por ganancia deshonesta, sino voluntariamente, siendo ejemplo del rebaño. Cuando el diezmo sostiene aviones privados y mansiones, mientras los fieles pasan hambre, algo se ha extraviado. No está mal que un pastor viva con dignidad, pero sí está mal enriquecerse a costa del sacrificio ajeno. En Amós 5, 11, 12, Dios juzga severamente a los ricos que oprimen a los pobres y explotan a los necesitados. El diezmo debería aliviar cargas, no incrementarlas. ¿Cómo llegó entonces a convertirse en negocio? De manera sencilla, la codicia humana encontró su oportunidad. Predicadores hábiles apelan a emociones, relatan supuestos milagros, citan versículos aislados para perpetuar un ciclo. Da más, espera más, culpa si fallas. Un juego psicológico, no espiritual. En Colosenses 2:8, Pablo exhorta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando el diezmo se convierte en un esquema, esclaviza en vez de liberar. Imagine a un joven llamado André, que creció creyendo que el diezmo era sembrar para el futuro. Dio todo lo que tenía, mientras veía al pastor cambiar de coche, y él seguía tomando el autobús. André casi perdió la fe, hasta descubrir que el Evangelio era algo mucho más grande. Historias como la suya son reales, mostrando el precio de la manipulación. Sin embargo, aún hay esperanza. La Biblia nos ofrece otro sendero. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El diezmo, en su esencia más pura, refleja este espíritu: dar para edificar, no para lucrar. En Mateo 25:40, Jesús enseña: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dar debería fortalecer el cuerpo de la iglesia, no exaltar a individuos. En 1 Corintios 16:2, Pablo sugiere apartar una ofrenda conforme a la prosperidad de cada uno, con el fin de apoyar a quienes están en necesidad.
no para exhibirse. Estos textos nos llaman a una generosidad que honra a Dios y ama al prójimo, no a una que enriquezca a unos pocos. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, examinar lo que oímos. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos llama a examinarlo todo, retened lo bueno. Si la enseñanza sobre el diezmo siembra miedo o codicia, debemos cuestionarla. Segundo, observar a dónde va el dinero. Una iglesia que utiliza el diezmo para sostener a los pobres y promover la obra de Dios difiere mucho de una que financia lujos. Tercero, liberarnos de la culpa. Romanos 8:1 nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dar no es una prueba de salvación, es un privilegio de amor. Hemos recorrido un largo camino. ¿Y qué jornada ha sido esta? Comenzamos con Abraham ofreciendo un décimo como muestra de gratitud. Vimos cómo el diezmo se institucionalizó bajo la ley de Moisés para el sustento de la comunidad. Y más tarde encontramos a Jesús y los apóstoles invitándonos a una generosidad libre y amorosa. Pero también enfrentamos la cruda realidad de cómo, en muchos lugares, esta práctica fue tergiversada, transformándose en presión, manipulación e incluso en un negocio que solo beneficia a unos pocos. Ahora es el momento de mirar hacia adelante. Como cristianos de hoy, ¿cómo podemos dar de una manera que honre a Dios, edifique a los demás y llene de gozo nuestro corazón? Primero, comprendiendo lo que significa ser administradores según la visión bíblica. Todo comienza con una verdad simple, pero poderosa, hallada en el Salmo 50, 10-12. Mío es todo animal del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios es el dueño de todo, el aire que respiramos, el alimento que nos nutre, el dinero en nuestros bolsillos. Nada nos pertenece realmente. Somos solo administradores de lo que Él nos ha confiado. Esto cambia toda perspectiva. Si veo mi salario, mi casa, mi tiempo como préstamos de Dios, no me aferraré a ellos con egoísmo, sino que me preguntaré, ¿cómo puedo usarlos para el bien? En Mateo 25, 14, 30, Jesús relata la parábola de los talentos, donde un señor confía sus bienes a sus siervos y espera que los hagan fructificar. El siervo que entierra su talento es reprendido, mientras que aquellos que lo multiplican son elogiados. Ser administrador no es esconder, sino invertir en el reino de Dios. Imagine a una ama de casa llamada Clara, que vive en un pequeño pueblo. No posee mucho, pero comprende que sus recursos, sean 5 reales o 5 horas, pertenecen a Dios. Un día, ve a su vecina, doña Rosa, llorando porque no tiene leche para sus hijos. Clara no duda. Toma lo que tiene en su despensa y se lo lleva, acompañándolo de una sonrisa y una oración. No calcula porcentajes, simplemente ve una necesidad y actúa. Eso es la verdadera administración. Francisco solía recordar que todo don recibido debe convertirse en bendición para los demás, no en simple acumulación. En 1 Crónicas 29, 14, David eleva una oración que revela esta verdad. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tanto como lo hacemos? Todo viene de ti, y solo te devolvemos lo que procede de tus manos. Así, el acto de dar no es una pérdida, sino un acto de agradecimiento y una colaboración viva con el Creador. ¿Cómo vivir esta verdad en nuestros días? La Escritura ofrece caminos claros. En 2 Corintios 8, 12, 14, Pablo escribe acerca de una colecta destinada a los pobres. Si hay buena voluntad, la ofrenda es aceptada conforme
a lo que uno tiene, no a lo que no tiene. No se trata de que otros sean aliviados mientras ustedes pasan necesidad, sino de que haya igualdad. Aquí encontramos un principio esencial: dar según la posibilidad y la disposición, buscando siempre el bien común. No se trata de vaciar las cuentas bancarias ni de endeudarse, sino de compartir de manera equilibrada. Pensemos en un joven llamado Lucas, quien trabaja como repartidor en motocicleta. Aunque sus ingresos son modestos, decide apartar una pequeña porción de su salario para apoyar un proyecto de su iglesia que ofrece clases gratuitas a niños necesitados. No entrega todo lo que posee, pero da lo que puede, y lo hace con alegría. En otra ocasión, dedica su tiempo a llevar a los hijos de un amigo a un paseo, entendiendo que la generosidad también se expresa compartiendo la vida. Esta entrega concreta va más allá de lo financiero. En Hebreos 13:16 se nos exhorta: no se olviden de hacer el bien y de compartir con los demás, pues tales sacrificios agradan a Dios. Hacer el bien puede manifestarse en gestos simples, como escuchar a un amigo en crisis, cocinar para una familia enferma o enseñar a alguien un oficio. Pensemos en Beatriz, una costurera que en sus tardes libres confecciona mascarillas para un hogar de ancianos. Aunque sus recursos son limitados, su habilidad y su corazón son abundantes, y eso basta. En Gálatas 6, 9, 10, Pablo anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. La generosidad es, entonces, un estilo de vida constante, no un acto aislado. Es mirar a nuestro alrededor y preguntarnos cada día: ¿cómo puedo ser útil hoy? Un aspecto vital en esta entrega es la actitud del corazón. Pablo escribe en 2 Corintios 9:7: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El gozo de dar es lo que imprime valor a la ofrenda. Si al dar uno siente amargura, pierde el verdadero sentido. Imaginemos a Doña María, una abuela que ama hornear pasteles. Cuando se acerca el cumpleaños de su nieta, pasa horas en la cocina con una sonrisa, sabiendo que su pastel será el alma de la fiesta. No se queja del esfuerzo, celebra el momento. Así debe ser nuestro dar a Dios y a los demás. Un regalo gozoso, no un tributo forzado. En Éxodo 35:5, Moisés invita: todo aquel que tenga un corazón generoso, que traiga su ofrenda al Señor. La respuesta del pueblo fue tal que Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer. Así es dar con entusiasmo, no por obligación. Pero, ¿qué sucede cuando alguien ha sido presionado a dar por miedo? Muchos crecieron creyendo que no dar cierta cantidad atraería maldición. ¿Cómo liberarse de ese peso? Romanos 6:14 nos ofrece la respuesta: el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo nos libera de la obligación. No necesitamos demostrar nada a Dios a través del dinero. En la cruz ya fuimos plenamente aceptados. En Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa abundancia es espiritual y no depende de lo material. Pensemos en Rafael, un joven que creía que el diezmo era una especie de seguro de protección divina. Al leer Romanos, comprendió que en Cristo ya era libre. Empezó a dar según sus posibilidades, sin culpa, y encontró verdadera paz. Donde muere el miedo, florece la generosidad auténtica. Respecto a las iglesias que aún imponen el diezmo como norma estricta, la actitud no debe ser la de juzgar, sino la de discernir.
En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: no crean a cualquier espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Si una iglesia utiliza las ofrendas para extender el reino, ayudar a los pobres y predicar el evangelio, bienvenido sea. Pero si el objetivo es el enriquecimiento personal o el temor, es mejor alejarse. En Hechos 20:35, Pablo recuerda una enseñanza de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Una comunidad fiel vive esta verdad, no la invierte. Preguntémonos, ¿mi dar glorifica a Dios o sostiene un sistema humano? Seamos sabios y compasivos. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud al dar? Con libertad, con propósito y con alegría. Libertad para decidir cómo y cuánto, sin normas rígidas. Propósito para que cada acto de generosidad tenga un sentido claro. Ayudar a un necesitado, sostener una causa justa, honrar a Dios. Alegría para que cada ofrenda sea una sonrisa, no un suspiro. En Lucas 21:4, Jesús observa a una viuda pobre que entrega 2 monedas y declara: esta viuda dio más que todos, pues ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. No era la cantidad, sino el amor detrás del gesto. Pensemos en Sofía, una niña que reúne monedas para comprar útiles escolares para un compañero. Su contribución es pequeña en términos económicos, pero inmensa en amor. Ese es el modelo: dar de lo que tenemos, con todo lo que somos. Terminemos con una invitación. En Filipenses 4:18-19, Pablo agradece diciendo que las ofrendas son un aroma fragante, un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Dar es un perfume que asciende al cielo, y Dios, en su fidelidad, cuida de nosotros. No es un trueque, es una expresión de confianza. Hoy, contempla tus dones, tu tiempo, tus talentos, y pregúntate: ¿cómo puedo ofrecer todo esto con amor? Tal vez sea una taza de café compartida, una donación silenciosa o un abrazo oportuno. Hazlo con ligereza de corazón, sabiendo que el Señor ve cada gesto y se alegra. La verdadera generosidad no se mide en cifras, sino en el amor de quien ha sido redimido en Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta misión de amor y generosidad. Dale me gusta a este video. Deja tu comentario compartiendo cómo has experimentado la alegría de dar y suscríbete al canal para seguir caminando juntos en este camino de fe y esperanza. Cada gesto tuyo es una semilla de luz que Dios hace florecer. Que el Señor te bendiga siempre.